Poltergeist. La palabra evoca imágenes de demonios satánicos y malvados fantasmas. Durante miles de años, la gente ha contado historias de espíritus. Pero, ¿qué es un poltergeist exactamente? ¿Son fantasmas o son la manifestación de la energía física de una persona viva? Los que dicen que han tenido encuentros con poltergeist son esquivos en sus respuestas y encuentran las preguntas evocadoras. Las historias van desde una pintoresca posada de Nueva Inglaterra a una granja en las montañas de Oregón, donde los poltergeist deleitan a los testigos con ruidos y actividad física. Los clientes de un bar de Kentucky se preguntan si los poltergeist son fuerzas malévolas producidas por un asesinato. Un científico se niega a que el miedo se interponga entre él y los verdaderos orígenes de la actividad de los poltergeist. Tal vez haya explicaciones terrenales para los poltergeist, pero los que han presenciado estos extraños fenómenos los describen como experiencias aterradoras e inexplicables. Poltergeist. El hostal de John Stone está en Ashland, Massachusetts, a unos 48 kilómetros al suroeste de Boston. Aparentemente es el hogar de varios poltergeist, ruidos y movimientos que algunos dicen que son obra de los fantasmas. En marzo de 1976, Robin Hicks vivió algo que hizo que su vida cambiase para siempre. El ático del hostal albergaba apartamentos donde Robin pasaba la noche con su mujer. Esa noche escucharon extraños ruidos. Estábamos en nuestra habitación y escuché ruidos. Mi mujer también los oyó. Sonaba como una niña pequeña jugando a la pelota por el pasillo. Salí corriendo, bajé por las escaleras, recorrí todo el edificio, comprobé todas las puertas y estaban todas cerradas. Un par de días después, un amigo nos preguntó si nuestra sobrina se había quedado a pasar la noche. Le dije que no. Cuando le pregunté ¿por qué?, dijo: vi a una niña pequeña mirando por la ventana de vuestra habitación. Robin no es el único que ha visto a la misteriosa niña. Hablaban de una niña que bailaba. Cuando entrabas por la mañana se oían cosas, y como es un edificio viejo pensaba que eran crujidos. Bueno, pues un día no eran crujidos. Se oían pasos. ¿Qué era aquello? Supongo que era la niña pequeña que bailaba en el piso de arriba. En aquella época el hostal estaba en reformas. Puertas que cerraba la noche anterior aparecían abiertas por la mañana. Las luces estaban apagadas y, sin embargo, se veían resplandores por la noche. Los empleados también vivieron encuentros con esas fuerzas extrañas. Una noche de mucho trabajo, todas las camareras estaban sentadas en la mesa y yo estaba con ellas. Estaban contando las propinas y preparándose para irse a casa. El suelo del hostal empezó a crujir y el hostal estaba en silencio y escuchamos los pasos de alguien y una ligera brisa. El hostal estaba vacío, solo quedábamos nosotros. Cogieron el dinero y se despidieron esa misma noche. El personal del hostal John Stone empezó a compartir sus historias de extraños encuentros. Iba camino de mi coche que estaba aparcado donde está ese camión. Me di la vuelta para ver si venía alguien. Miré hacia la ventana de la izquierda y vi una bola verde de luz. Me metí en el coche, lo puse en marcha y conduje hasta la ventana. Volví a ver la luz. De repente desapareció y la habitación se quedó a oscuras. Algunos de los empleados hablan de encuentros físicos con el espíritu. Los trabajadores de la cocina se relajaban una noche cuando una fuerza invisible levantó un paquete de cigarrillos y lo lanzó sobre la mesa. Empezaron a correr historias similares de fantasmas juguetones, historias de fuerzas malvadas que encerraban a los empleados en el sótano, de sonidos de pasos, de velas que se encendían solas y de apariciones incesantes. Estaba cerrando una habitación
Vi que algo entraba por la ventana. No era borroso ni vaporoso, como solemos imaginar a los fantasmas. Así que abrí la puerta y le dije a lo que pensaba era un humano, ¿qué haces aquí dentro? Antes de terminar la frase vi que no había nadie. Me di la vuelta y salí de la habitación. En el fondo sé que es un fantasma bueno. No todo el mundo pensaba que el fantasma era bueno. La historia del hostal, famosa en la región, habla de asesinatos y decepción. El capitán John Stone construyó el hostal en 1832. Sus clientes eran jóvenes trabajadores del ferrocarril, cuyas principales aficiones eran el juego y la bebida, que desencadenaban violentas peleas. Según cuenta la leyenda, Stone mató a un viajante durante una partida de cartas y enterró su cuerpo en el sótano. Al parecer, los espíritus de Stone y del viajante aún siguen en el hostal. El hostal ha sido testigo de sendas tragedias, como la muerte de 2 personas en las vías del tren, la de un capataz y la de una niña pequeña. Se dice que sus espíritus habitan en el hostal. No me gusta llamarlos fantasmas. Siento que los entiendo algo más. También sé que son peligrosos. Nos lo tomábamos un poco a la ligera porque no entendíamos lo que eran y nos parecía todo muy divertido. Ahora veo que son un tema serio y que no deberíamos jugar con ellos. Son fuertes y peligrosos. El espiritista Rafael Vivo, buen conocedor de la historia del hostal y de su estructura, afirma que las historias del hostal demuestran la presencia de actividad paranormal. Son muchos los que han vivido estas experiencias. No se puede decir que el 75% de estas personas están locos porque muchos los han sentido, los han visto y los han tocado. Debes, pues, partir de la base que hay algo. Debe haber algo. Al contrario que las apariciones asociadas con las casas encantadas, los poltergeist son fenómenos que implican actividad física real. ¿Puede que el edificio sea la fuente de esa actividad? Lo primero que me llamó la atención es que el hostal está situado a unos 50 o 100 pies de las vías del tren, por lo que el edificio debe vibrar bastante. ¿Podría ser que las vibraciones de un tren durasen después de que el tren hubiera pasado? ¿Podrían causar un impacto significante en las paredes y suelos, creando sonidos y movimientos extraños? Cuando se produce movimiento entre un haz de luz y un poste, por ejemplo, se oye un sonido. Cuando se expande y se contrae, las tablas crujen y hacen ruidos que se pueden confundir fácilmente con pasos. Los historiadores locales afirman que no tienen constancia de actividad paranormal en sus archivos. Una cosa está clara. Hay muchas habladurías. En cuanto a los fenómenos paranormales, no hay informes escritos de actividades fuera de lo normal, excepto la muerte de una niña en el tren que puede estar relacionada con el fantasma del que hablan. Muchas de las personas que visitan o trabajan en el hostal conocen su historial fantasmagórico. ¿Podría ser que confundieran algo normal con una experiencia paranormal? Cuando haces un poco de magia por aquí, así es como funciona el truco en la vida real. Y luego está la manera en la que la gente lo recuerda. En su memoria es muchísimo mejor de lo que fue en realidad. Supongo que es comparable a los fenómenos paranormales. Si eres receptivo y quieres que pase algo, haces asociaciones que puede que existan o no. Tanto si los poltergeist son reales como si no lo son, una cosa está clara. Mientras las paredes del hostal John Stone sigan en pie, la historia jamás morirá. Muchos expertos en fenómenos paranormales afirman que los niños y los adolescentes atraen las actividades paranormales. ¿Son los niños una especie de imán para estos fenómenos?
Frank y Jackie Walker criaron a sus hijas Tara y Devon en una granja en las montañas de Oregón. La casa de la familia Walker, en el corazón del Valle King, se erige sobre unas tierras que antaño pertenecieron a Isaac King, que fue encontrado muerto en su granero en 1866. Hay 3 versiones. En el periódico ponían que se suicidó. En otro publicaron que fue un accidente. Y la tercera es la versión popular que afirma que fue asesinado por su familia. Nadie lo sabe con certeza, seguirá siendo un misterio. Cuenta la leyenda que el fantasma de King merodea por las tierras en las que se encuentra la casa de los Walker. Desde el primer día, Tara y Devon sintieron que no estaban solas. Sintieron algo nada más mudarnos. Recuerdo que Tara me dijo que oía cosas. Escuchaba pasos, pero no le di importancia porque es una casa vieja. Antes vivíamos en una casa nueva y era normal que escuchasen más ruidos porque las casas viejas hacen más ruido. Pero me dijo, mamá, creo que aquí hay alguien porque oigo pasos. La pequeña Devon, que en aquel momento tenía 7 años, también les dijo a sus padres que sentía una presencia extraña. Sentía como si alguien me estuviera mirando. Las puertas se cerraban solas. Las cosas crujían y daba un poco de miedo. Luego empezaron a pasar cosas raras. Nada más entrar en la casa, sentí que había algo extraño. Tara, la hermana mayor, observó extraños acontecimientos que le hicieron pensar que estaban rodeados de espíritus. Supongo que creo en fantasmas porque nos han pasado un montón de cosas raras. Puertas que se cierran solas, voces en el pasillo, pasos y cosas por el estilo. Frank y Jackie no le dieron mayor importancia a estas historias y pensaron que sus hijas debían adaptarse a su nuevo hogar, hasta que una noche la pareja vivió algo fuera de lo normal. Durante una cena, uno de sus invitados pronunció la palabra fantasma. La tele se encendió sola, el grifo de la cocina se abrió y el agua empezó a correr, el comedero del gato se volcó en la despensa. Cuando fui a cerrar el grifo, vi la comida del gato por el suelo. Frank y yo lo hablamos y decidimos empezar a hacer caso a las niñas. Estas interrupciones parecían obra de una fuerza inteligente con sus propios planes. Recuerdo que mi madre se enfadó con nosotras porque nos estábamos peleando por el mando de la tele, creo. No me acuerdo por qué nos peleábamos. Y mi madre nos mandó a las 2 a la habitación. Cuando subimos, la puerta estaba cerrada. Las bisagras estaban por la parte de dentro. Estaba cerrada. Era imposible que se hubiera cerrado sola. Un día, Frank describió que le faltaba un documento importante. La familia puso la casa patas arriba. Sin embargo, el papel apareció en el lugar más insospechado. Estaba debajo de 2 cajas. Juro y perjuro que lo dejé encima. Nadie lo había cogido. Las niñas tenían su sitio para dibujar. Además, es imposible que hubieran levantado las cajas para meterlo debajo. En ese momento me indigné. Le pedí al espíritu que nos dejase en paz y que dejase de escondernos las cosas. Le dije, seas quien seas, para, por favor. La súplica de Frank transformó la actividad del fantasma, que pasó de travieso a colaborador. Ahora abría la verja a las visitas y descorría los pestillos en las puertas cuando Frank se olvidaba las llaves. Nos preguntó a mi madre y a mi hermana si la habíamos abierto y le dijimos que no. Así que suponemos que fue el fantasma. Llevados por la curiosidad, Frank y Jackie llamaron a los cazafantasmas Dave Oyster y Sharon Gill. Dave y Sharon utilizaron varios aparatos para recoger pruebas de la existencia del fantasma. Creo en fantasmas porque los he visto, los he oído, son reales, se pueden medir. Con el instrumental apropiado y con pruebas científicas se pueden determinar la masa, la energía, la presencia de algo sobrenatural. Se puede documentar. Se puede medir. Todo el mundo cree que se necesita un equipo especial para hacer esto, pero no es verdad. Puedes utilizar incluso una Polaroid. La película es fantástica. Saqué un par de fotos con espirales y neblina ese día. En una sale la niña en la oficina rodeada de niebla. Parece como si el centro de la foto estuviera distorsionado.
Dave y Sharon concluyeron que la combinación de las fotos, las lecturas termales y los testimonios de la familia eran prueba más que suficiente de la existencia del espíritu. Ante la idea de convivir con un espíritu, los Walker estaban intranquilos y Dave y Sharon decidieron hablar con ellos. Empezaron a anotar las cosas y a observar lo que pasaba. Se dieron cuenta de que no eran malos, que más bien trataban de protegerlos. Tras años de investigación de los sucesos paranormales, Dave y Sharon entienden la conexión potencial entre los poltergeists y los adolescentes, algo que las niñas encuentran interesante y reconfortante. Según los cazafantasmas con los que hemos hablado, los niños sienten estas presencias más que los adultos. ¿Existe una conexión real entre la actividad paranormal y los niños o adolescentes? El poltergeist clásico es la mezcla de sucesos extraños, movimiento de objetos, sonidos intermitentes. Suelen suceder alrededor de un individuo, a menudo adolescente, pero no siempre. También puede darse en el seno de una familia con varios hijos. No sabemos si el estado emocional influye de alguna manera, pero lo que sí sabemos es que el estado emocional de la persona afecta a cómo ve las cosas que la rodean. Y eso no tiene nada que ver con los espíritus. Los investigadores de esta clase de fenómenos piensan que la agitación emocional de los adolescentes genera suficiente energía psíquica para desencadenar la actividad paranormal. Los psicólogos afirman que estos fenómenos no son más que malas interpretaciones de situaciones ambiguas. ¿Puede ser que lo que se considera un poltergeist no sea más que una broma? En este caso en concreto con las niñas, me parece que pudo empezar como una travesura que al final se terminaron creyendo. Es el típico juego que empiezas y que en un momento dado olvidas que empezó y que cobra vida propia. No es raro que logres convencer a tus padres de lo mismo. Los fenómenos relacionados con los adolescentes reflejan la propia adolescencia. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Puertas que se abren, objetos que deberían estar en un sitio y que aparecen en otro. Debemos preguntarnos si es en realidad obra de un fantasma o de un adolescente. Hay una explicación más mundana. Las cañerías hacen ruido. Las cañerías viejas. En realidad, todas las cañerías pueden transmitir la voz. No es extraño que en una casa unifamiliar se escuchen las voces de la familia o la de los vecinos a través de las cañerías. También existe una explicación científica para la apertura automática de la puerta cuando se acerca un coche. Cuando el viento intenta atravesar un cuerpo sólido como un coche o un edificio, el viento se acumula tras el cuerpo y cuando lo rodea coge más velocidad. De manera que cuando conduces hacia una puerta, el viento que rodea el coche irá más rápido y puede que abra incluso la puerta automáticamente. La familia Walker sigue convencida de que en su casa hay actividad paranormal y las niñas defienden su punto de vista vehementemente. Si pensáis que estamos locas, no tenéis más que venir a nuestra casa y veréis cómo vosotros también estáis locos. Amor, muerte y traición son los temas principales de las canciones de country y también los ingredientes clave de una serie de efectos extraños en el bar de Bobby McGee Music World en Wilder, Kentucky, al otro lado del río en Cincinnati, Ohio. El cantante country Bobby McGee abrió el club en 1978. Su mujer Janet estaba embarazada de su segundo hijo y desde el principio supo que en el edificio había una presencia maligna. En primer lugar, no tenía muy claro lo de abrir un bar. Cuando vi que la puerta se abría sola, me quedé alucinada. En cuanto entramos,
Las luces se encendieron y oí voces. Durante la reforma del local, Janet afirma que la atacó una escalera. Vi cómo la escalera venía hacia mí, como si alguien corriera con ella. De repente se paró y empezó a caer. De repente, Carl me agarró y me apartó justo antes de que me cayera encima. Si no hubiera parado y no hubiera hecho lo que hice, la escalera se le hubiera caído encima. La escalera se cayó sola. No le veo más explicación. Sé que había una fuerza maligna. En la década de los 30, una mujer llamada Johanna Brady se suicidó aquí después de que su amante, un hombre llamado Robert Randall, fuera asesinado. Cuenta la leyenda local que aún hoy sigue en esta casa buscando a su amante desaparecido. Intrigado por los informes de esta presencia maligna, el escritor Doug Hensley empezó a investigar la historia de los McKee y descubrió que Bobby McKee y Johanna Brady estaban en realidad relacionados. Cuando Bobby McKee nació, su madre lo inscribió como Randy McKee, no Bobby McKee, Randy McKee. En su libro de bebé aún pone el nombre de Randy McKee. De repente le cambió el nombre a Robert Randall McKee. A Janet McKee le aterrorizaba la idea de que el fantasma de Johanna pensase que su marido era la reencarnación de Robert Randall, se pusiera celosa y la atacase. Mientras limpiaba el piso de arriba, Janet escuchó voces que le decían que saliera de la casa. Y sintió cómo unas manos invisibles la empujaban por las escaleras. Así que luché y me defendí con todas mis fuerzas. Logré zafarme. Subí las escaleras y sentí cómo me empujaban. Me agarré a la barandilla todo lo que pude porque estaba embarazada y debía protegerme. Cuando llegué al suelo, miré hacia arriba y vi una imagen. Aunque no sabría decir si lo que vi era una persona o qué. Carl Lawson vivía en el apartamento donde Janet fue atacada y también cuenta historias de misteriosos acontecimientos de su estancia en esta casa. Teníamos una máquina de discos y la poníamos en marcha. Recuerdo que una vez que estaba arriba, profundamente dormido, y que escuché Anniversary Waltz, pero no había nadie. Bajé para echar un vistazo y la máquina estaba desenchufada. Yo escuché Anniversary Waltz. Era siempre la misma canción. Aun cuando sus empleados y su mujer le hablaron de actividad paranormal, Bobby McKee insistía en que los fantasmas no existen. Invertí todo mi dinero en este local y no quería que los cuentos de fantasmas me espantasen a la clientela. Quería pensamientos positivos, no pensamientos negativos. El country es mi vida. No quiero saber nada de fantasmas. Cuando estaba sola es cuando de verdad pasaba miedo. Pero ahora lo noto en el aire. La siento, noto sus vibraciones. Sé que está aquí y que no le gusta mi presencia. Sin embargo, Johanna no es el único fantasma que habita en el club. Uno de los asesinatos más famosos de Kentucky sucedió en las inmediaciones de la discoteca. En 1896, dos hombres, Scout Jackson y Alonzo Walling, asesinaron a la novia embarazada de Scout, Pearl Bryan. Enterraron su cuerpo en un pozo del sótano con la esperanza de que llegase al río Licking. La leyenda cuenta que aún hoy se escuchan los fantasmas de Alonzo, Scout y Pearl caminando y discutiendo por el club. El jefe de seguridad de Bobby McKee afirma que escuchó una de estas discusiones un día mientras investigaba un posible robo junto a un colega. Oyó voces detrás del escenario y se acercó a ver quién había allí. El oficial de la izquierda subió al escenario, entró por la puerta. Yo fui por la derecha y entré por la otra puerta. Comprobamos que no había nadie detrás del escenario. Siempre pendiente de posibles apariciones de fantasmas, Larry estaba de servicio la noche en que Rich Lawson fue a bailar al local. Esa noche, Rich pasaría a formar parte de la leyenda.
Estaba apretándome el collar para que no se me cayera durante el baile. Iba tarareando y canturreando. Estaba preparado y dispuesto para salir a bailar. De repente, el cubo de basura que tenía detrás salió volando y se estrelló contra la pared. ¿Quién me quería gastar una broma? ¿Qué iba a pasar? Rich se sorprendió muchísimo. Ante él se alzaba la figura de un hombre vestido de época con un espeso bigote. No me pegó, ni me empujó, ni nada. Pero en el baño hacía muchísimo calor, tanto que apenas podía respirar. Estaba intentando salir del baño, salí al pasillo del baño tan débil que caí al suelo inconsciente. Larry Hornby escuchó el jaleo y encontró a Rich sin conocimiento en el suelo. Cuando Rich se recuperó, estaba aterrorizado. Dijo que había visto una figura. Un hombre con gabardina y bigote, como los de antes. Cuando le enseñaron fotos de Alonzo Wallin, Rich lo identificó como el hombre al que había visto. Pero hay algo más inquietante. También reconoció la cara de otra persona en una foto de Alonso y Scott. En 1897, en la horca había un juez y un cura. Si me quito el sombrero, me parezco al cura que está en la horca con la Biblia en la mano. Aunque Rich siguió impresionado por su experiencia y es consciente del peligro en el local de Bobby McKee, se niega a irse. Tenía la sensación de que querían que me fuera, que era un intruso y que me obligaban a irme. No me pienso ir porque me encanta el country. Bobby McKee es un gran cantante y me lo paso en grande bailando. Soy adicto al baile. Mientras Rich se sentía como el blanco de los espíritus, Larry Hornsby pensaba que su destino era salvar a Rich y a los demás del fantasma de Alonso. Así que mi teoría es que quiere que me vaya. Hará lo que sea para sacarme de aquí. Pero, como he dicho, él es el malo y yo el bueno, y luchamos el uno contra el otro. Sin embargo, Janet McKee estaba convencida de que el único blanco de los sucesos extraños en Bobby McKee's Music World era ella. Creo que es un tema personal. A Bobby no le ha pasado nada, ni tampoco a los niños. De mi familia, solo me ha pasado a mí, aparte de otras personas. Pero de mi familia, solo a mí. Así que creo que vienen a por mí. Muchos se sienten indefensos e incomprendidos ante la presencia de un poltergeist. La lucha en el local de Bobby McKee's Music World en Wilder, Kentucky, se había convertido en algo personal y recurrieron a un medium. Nací con poderes psíquicos y la capacidad de curar. Soy clarividente, es decir, tengo visiones y oigo a los espíritus. Bodine afirmaba que ha establecido contacto con 4 fantasmas. 2 mujeres embarazadas, Johanna Brady y Pearl Bryan, y con los asesinos de Pearl, Alonzo Wallin y Scout Jackson. La primera visita fue especialmente inquietante para Janet McKee. Estábamos en lo que es ahora la sala de baile. Me miró y me dijo: veo a Johanna detrás de ti. Pensaba que me daba algo. Le dije: ¿estás de broma, no? No, está justo detrás de ti. 3 años después de esta aterradora visita, Echo sigue hablando con los fantasmas del local de Bobby McKee. We're gonna go talk to Scott and Pearl, see if they'll go too. And even if they don't, I think you should just let Alonzo take you by the hand and take you over to the other side with him, okay? Standing right over there. Pearl, listen to me. Listen to me. Nope, she won't. Scott, can you listen? You guys do not have to stay here.
No, you do not have to stay here. Después de estas conversaciones, Echo se vio arrastrada al pozo del sótano, que según una leyenda local es un portal al infierno. I want to say there was weird things that happened in here to people, women. Not very good things. A lot of real crazy thinking. A lot of crazy behavior went on in here. Creo que es como un vértice. Todas las fuerzas negativas salen del infierno. Creo que es un portal de entrada. Si excavasen, seguro que encontrarían más actividad paranormal. En un esfuerzo por aliviar las preocupaciones de los dueños y visitantes del local de McKee, Echo trató de convencer a los fantasmas para que se fueran. La medium dijo que Johanna y Alonso lo estaban deseando. Echo realizó lo que llama una limpieza para exorcizar el edificio de los fantasmas de Johanna y Alonso. I'll tell you what they are saying. Okay, Alonso, yes. You still want to go to the other side? Yes. Okay, so you're really clear that you want out of here? Yes. Aunque dos de los fantasmas se quedaron, la actividad paranormal disminuyó en el local de Bobby McKee desde que Alonso y Johanna lo abandonaran. Sin embargo, su legado sigue vivo en el local, aunque solo sea en el estribillo de la canción de Bobby. ¿Qué tienen en común las personas que vivieron los poltergeists en el local de Bobby McKee? Parece como si tres personalidades diferentes reaccionasen al mismo estímulo. Cada uno tenía unas características, pero todos estaban en un estado mental capaz de atraer un poltergeist. La actividad de cada persona y la experiencia de cada persona depende de su punto de vista. Creo que lo que llamamos poltergeist no son más que espíritus que se intentan comunicar con la gente de la Tierra. Los psicólogos apuntan que las emociones de la gente y sus perspectivas producen desilusiones, no demonios. Analicemos a estas personas. Un guarda de seguridad con responsabilidad va a sentirse obligado a deshacerse del fantasma. Es su trabajo, porque es guarda de seguridad. No es que el fantasma vaya a por alguien, pero tiene la necesidad de proteger el lugar del fantasma, lo que hace que siga buscando pruebas. Es casi como una ilusión. Tengo la sensación de que todas las personas involucradas se creen más importantes. Es decir, es una historia de personas que buscan autoafirmarse. Incluso Echo Bodin coincide en que los fenómenos paranormales pueden estar motivados psicológicamente. La gente necesita atención. Cuando entras a una casa, la gente te cuenta lo que le está haciendo el fantasma. Puede que sea la única manera de conseguir atención de su marido o hijos que buscan la atención de sus padres. Nosotros entramos, vemos que no existe tal fantasma y nos vamos. Otra explicación puede ser que la actividad venga causada por el propio edificio. Quiero que sepa que en este edificio todo hace ruido. Por ejemplo, el pozo del sótano llega hasta una cañería que pasa por debajo de las vías. Esta cañería desemboca en el río. Así que, por lo tanto, sería posible que el pozo funcionase como una especie de micrófono. Es decir, transportase el sonido de una persona a kilómetros de distancia hasta que llegara al edificio. Un edificio de estas características, construido en varias fases, puede tener los sistemas internos afectados. Pueden surgir muchos problemas a la hora de enchufar los aparatos eléctricos en un edificio como este, porque puede que cuando esté todo conectado haya una bajada de tensión y las luces parpadeen.
A Bobby McKee lo único que le importa es su música y el local que ha levantado para disfrutarla. Para Bobby, las historias de fantasmas no son más que cuentos. No me creo nada. No me lo creo. No sé si alguien puede tener tanta imaginación, pero debe de haber una explicación para todos esos fenómenos paranormales. Bobby McKee no cree en los fantasmas. Pero hay otros obsesionados con descubrir el verdadero origen de estos extraños fenómenos. Los factores comunes entre la actividad paranormal son experiencias físicas que implican sentimientos o energía cinética, lo que las hace potencialmente cuantificables e intriga a científicos como Barry Colvin. El Dr. Colvin trabaja como químico para Shell Oil y los rumores de un fantasma le han llamado la atención. Ha descubierto algo que la ciencia convencional no puede explicar. Hace varios años hubo un caso cerca de Leeds, en Yorkshire, Inglaterra. Este caso me llamó mucho la atención. Resulta que una familia vivía en un hotel y de repente parece que su hijo se convirtió en el centro de la actividad paranormal. Tras su llegada al hotel, Colvin y otros testigos, incluyendo colegas de Shell, se quedaron con la boca abierta cuando vieron huevos flotando en el vestíbulo. Los huevos avanzaban lentamente. Era como si una mano invisible los moviera. Avanzaban en línea recta, eso sí, muy despacio, y luego impactaban contra la pared. Así que no es que los lanzasen directamente desde algún punto. Colvin empezó a investigar otros incidentes de similares características. En una casa de Yorkshire, Colvin se encontró con extraños ruidos que al parecer eran los esfuerzos por comunicarse de un espíritu llamado Eric. El espíritu nos enviaba mensajes. Daba golpes para decir la letra del alfabeto que quería comunicar. Para la M daba 13 golpes, nos dijo su nombre. Era muy interesante, porque en aquellos momentos estábamos hablando con un fantasma. El fantasma nos dijo que lo mataron allí mismo y que su cuerpo estaba enterrado debajo de la casa. Aunque les denegaron el permiso para desenterrar el cuerpo, el Dr. Colvin siguió convencido de que era un poltergeist porque los mensajes de Eric estaban conectados con una persona. Eric siempre se comunicaba cuando estaba la niña. Eric utilizaba a la niña para decirnos que quería un entierro cristiano. Esa es una interpretación de la que disponemos. La otra es que, como la fuerza es objetiva, eso lo tenemos claro, estábamos ante una fuerza generada posiblemente por la mente o mentes de la niña y la madre, las dos juntas, que se inventaron la historia de Eric por alguna razón psicológica desconocida. Colvin apenas ha arañado la superficie, pero para él la ciencia debe ir más allá para describir las fuerzas físicas que van más allá de nuestro entendimiento. Los psicólogos Alan Gould y Tony Cornell afirman que los testigos o agentes, como los llaman ellos, tienen un papel muy importante en la interacción con los poltergeist. Hay varios casos de poltergeist en los que se ha establecido una comunicación a través de mensajes en los que se observan las mismas faltas de ortografía que las personas que los recibían. Claramente era el agente
el que producía estos mensajes. La complejidad del caso de Eric hizo que el Dr. Colvin dejara su trabajo para emprender una nueva carrera, investigación de poltergeist. Hay mucho por hacer en cuanto a instrumentos. Yo mismo estoy en la actualidad participando en un proyecto para desarrollar equipo moderno que nos permita explicar estos fenómenos científicamente. Sé que otras personas en otras partes del mundo siguen la misma línea para descubrir más cosas sobre las fuerzas sobrenaturales. El Dr. Colvin ha fundado el Instituto de Investigación de Poltergeist, formado con un grupo de científicos internacionales que él mismo ha elegido. Seamos realistas. Estas cosas suceden un día y luego pueden desaparecer durante semanas. Cuando sucede algo, lo que hacemos es enviar a la persona a investigar para que nos informe cuanto antes. O si vemos que tiene posibilidades, entonces cogemos el avión y nos ponemos en camino. Así que en 1 hora o 2 estamos en el lugar de los hechos. Gracias a una combinación de instrumentos científicos, investigación y mucho instinto, el Dr. Colvin y los miembros de su instituto esperan que un día las fuerzas paranormales sean tan comunes como el viento, la física o la electricidad. Mientras algunos científicos buscan la explicación para este tipo de fenómenos, sigue habiendo algunos que creen en las pruebas empíricas, como Rafael Vivo, que afirma que hay más en nuestro mundo de lo que dice la ciencia. Los espíritus existen, igual que nosotros. Es interdimensional. Están aquí con nosotros. La única manera de entenderlos es a través de la comunicación, igual que yo estoy hablando contigo. Habrá farsantes, habrá gente que intentará hacerte daño, igual que yo puedo hacerte daño a ti. Así que son como humanos pero sin cuerpo. ¿Cómo explicas el fax, la radio o la tele? Puedes tener 4 o 5 teles o radios en la misma habitación y recibir la señal por un canal diferente, y todas se ven bien. ¿Cómo explicas eso? Nuestra mente es igual de fuerte. Otros afirman que aunque nunca sabremos a ciencia cierta la fuente de esta energía, deberíamos aceptar su presencia e intentar entender su fuerza. Durante años, los investigadores han conocido estos fenómenos. Saben que ciertas personas tienen que estar presentes para que se produzcan. Suceden alrededor de una persona o de un grupo, pero creo que debemos concentrarnos en una parte si queremos obtener una respuesta. En el fondo, la manera en la que percibimos esta energía viene condicionada por la forma en la que vemos nuestro entorno. La herramienta más fuerte es la mente del espectador, porque si se sugestiona adecuadamente, la mente las asimilará y creerá cualquier cosa. Las experiencias paranormales, los poltergeist, forman parte del ser humano, reflejan nuestros deseos. Nuestros deseos no siempre han de ser positivos. Reflejan nuestras creencias que no siempre son positivas, nuestras relaciones con los demás. Podemos afirmar, por tanto, que los poltergeist existen, pero son psicológicos más que parapsicológicos. ¿Es posible que no seamos conscientes de nuestra fuerza? Al igual que los científicos investigan el misterio de los poltergeist, las respuestas están ocultas en las mentes de los que los han vivido, donde seguirán siendo un misterio inexplicable.